Bien. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta primera charla de las jornadas de litio y energía para ingeniería. Les agradezco mucho la presencia virtual a todos los participantes y a todas las participantes que se están sumando en este momento. Este es el primer evento de un total de 4 que va a terminar, que pasa mañana por la charla de Ernesto Pico. El jueves va a estar la charla de Eduardo Gigante. Y por último, el viernes tenemos la mesa de debate entre Gentile, Malinowski y Rahman sobre transición energética. Quiero agradecer especialmente la presencia de María del Carmen Gutiérrez, la directora del Centro de Tecnologías Químicas de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de Buenos Aires. Mari, si querés hacer un saludo. Bien, hola a todos. La verdad, felicitarlos por haber organizado estas jornadas en un tema tan central que nos atraviesa a todos. Me alegra muchísimo la gran participación y en particular agradecerle a la expositora por Laura, ¿no? Vera, por estar presente y ayudarnos a desglosar algunas cuestiones en este tema. Un placer. Muchísimas gracias, Nahuel, y a toda la gente de la línea de medio ambiente de nuestro centro. Excelente. Muchas gracias, Mari. Yo también de paso agradezco, no pudo estar presente en esta primera charla, la directora del Departamento de Ingeniería Química de la UTN, Facultad Regional de Buenos Aires, Agustina Sangrando, que tenía una actividad que se superponía con esta, quizás en algún momento se conecte, pero bueno, quiero agradecer la oportunidad que dio el departamento a que se pueda realizar esta charla, que evidentemente cuenta con bastante interés dentro de la comunidad ingenieril, dado las 142 personas que hay conectadas en este momento y siguen subiendo. No para meterle presión a María Laura. No, para nada. Bueno, entonces voy a presentar ahora a María Laura Vera, antes de darle el pase para que dé su charla. María Laura Vera es doctora en química por la Universidad de La Plata. De hecho, sos de La Plata, ¿no, María Laura? Sí, en realidad estuve viviendo un tiempo en La Plata, pero bueno, mi familia es de Berazategui, zona sur. Perfecto, todos zona sur. Sí. Tiene experiencia en procesos de electrólisis con membrana para la recuperación de carbonato de litio grado batería y subproducción de sales con valor comercial añadido, experiencia en el análisis de salmueras nativas y amplia experiencia en procesos de escalado, diseño, montaje y puesta en marcha de una planta piloto para la síntesis de nanomateriales con aplicaciones industriales. Actualmente es docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy, investigador asistente del CONICET, con lugar de trabajo en el Centro de Investigaciones y Desarrollo en Materiales Avanzados y Almacenamiento de Energía de Jujuy, y su tema de investigación es el desarrollo de una nueva estrategia experimental para la concentración de litio y precipitación de sodio en salmueras nativas mediante electrólisis con membranas y captura de dióxido de carbono. Cuenta con 8 publicaciones en revistas internacionales, 6 de las cuales están estrechísimamente relacionadas con la temática de su especialidad, y con 3 patentes vinculadas a desarrollos para la industria del petróleo. Y con todo este background, María Laura nos va a hablar sobre si es posible recuperar carbonato de litio y agua dulce de manera simultánea, y si es posible valorizar los subproductos de este proceso. Así que, María Laura, es todo tuya la sala para que nos puedas contar sobre este tema. Muchísimas gracias, Nahuel. Muchísimas gracias por la presentación. También agradecer enormemente que me hayan invitado a estas jornadas. La verdad que es un placer aparte abrir las jornadas. Después les comparto de todos modos también mi contacto por el chat para que quede abierto el contacto para las consultas que quieran realizar y seguir haciendo vínculos. Los brazos están más que abiertos para lo que necesiten.
Y bueno, contarles primero un poquito, como dijo Nahuel, yo soy doctora en química y actualmente me desempeño como investigadora asistente en el CIDMEJU. En el centro de investigación nos enfocamos en temáticas del litio en 3 líneas diferentes de investigación. Tenemos una de las líneas que se focaliza en la recuperación de materiales a partir de paneles solares cuya vida útil ya ha finalizado. Se revaloriza el material ya de ese panel solar gastado para obtener tanto litio como otros subproductos. Tenemos otra línea de investigación que se dedica al ensamblado de baterías, tanto de litio como otro tipo de baterías de transición verde, como así también a la síntesis de nuevos materiales para los cátodos de estas baterías. Y una tercera línea, que es en la que yo me desempeño, que nos focalizamos en el tratamiento de las salmueras nativas, salmueras que obtenemos directamente de las empresas mineras de la Puna de nuestro país, para recuperar el litio y, bueno, también como lo resalta el título en la charla, hacer foco en el agua dulce, que es algo que voy a ir mencionando en la charla y, bueno, queda abierta a las consultas que quieran hacer, y valorizar los subproductos, que es algo que actualmente no se está realizando. Les pido, por favor, que me avisen si se traba, si me dejan de escuchar o si algo se pasa por alto. Bueno, primero para contextualizar un poquito, entrar en el tema del litio como una materia prima fundamental para la transición energética. Tenemos distintas fuentes de litio. De las más abundantes son 2, o sea, en donde vamos a encontrar el litio en mayor concentración, que son los salares, ¿sí? Esta es una foto de las salinas, y a partir de rocas. Y tenemos fuentes como las aguas de producción petrolera o las aguas geotermales, que si bien también contienen litio, lo tienen en una concentración muchísimo menor. Con lo cual las tecnologías que actualmente se aplican para la explotación de salmueras o de rocas no son aplicables a estas fuentes de litio, donde el mineral se encuentra en mucha menor concentración. A nivel mundial tenemos 8 facilities de litio, ¿sí? De producción activa, y tenemos una mayor concentración en el hemisferio sur. Pueden ver lo que se denomina el triángulo del litio, que está comprendido entre Argentina, Bolivia y Chile, con una gran producción de carbonato de litio por año. Aquí tenemos resaltado el salar de Uyuni, Olaroz y Hombre Muerto en Argentina y Atacama en Chile. Pero bueno, ¿qué es una salmuera? ¿Sí? Una salmuera no es simplemente agua con litio, todo lo contrario, es una mezcla tremendamente compleja de sales. Pueden observar aquí la salinidad total de ciertos salares ciertas fuentes de litio que hemos elegido como las más representativas. Fíjense que tiene un total de salinidad que va entre los 200 más o menos y 330 gramos por litro, lo cual es un valor muy grande, mientras que el litio está en concentración elevada, pero no tanto, ¿sí? Fíjense que tenemos valores de entre 1,57 y 0,36 gramos por litro. Mientras que, por ejemplo, el sodio, cloruro de sodio, es el componente principal de la salmuera. Entonces nosotros ya tenemos que ir pensando que vamos a necesitar una tecnología que nos permita recuperar este litio en esta sopa de especies cargadas y también darle valor a todas esas especies y que no queden como meros subproductos ahí tirados como desecho, que es lo que ocurre en la actualidad. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es el método vaporítico, que es el método que se utiliza actualmente en las mineras para recuperar el litio justamente. Este método se basa en el bombeo de salmuera, ¿sí? A partir del acuífero salino. Esta salmuera se bombea a superficie y se coloca en pozas de evaporación, ¿sí? Piletas a cielo abierto, en las cuales permanece de entre a 10 a 24 meses. ¿Por qué este periodo? Porque nosotros lo que queremos es concentrar el litio. Dijimos que el litio estaba más o menos en 1 gramo por litro, y para precipitar carbonato de litio necesitamos que este se encuentre en una concentración de aproximadamente 6 gramos por litro. Entonces debemos concentrar la salmuera en un orden de 6. Pero, ¿cómo la vamos a concentrar? Por acción de la radiación solar, ¿sí? Y las condiciones climáticas en las que se encuentran los salares. Los salares están a altitudes de aproximadamente 3.500, 3.000 metros sobre el nivel del mar. Son lugares donde las precipitaciones son muy escasas, la radiación solar es alta y tenemos fuertes vientos, con lo cual se favorece muchísimo la evaporación de la salmuera para lograr la concentración del litio.
A medida que la salmuera se va concentrando, se van agregando diversos reactivos para lograr la precipitación de calcio, magnesio, sodio. Estos precipitados pueden observar aquí a la veda del salar que tenemos montañitas de residuos y literalmente es así como quedan, son montañas de residuos porque son productos que no se les da un valor comercial en la actualidad, quedan como desechos. Y luego obtenemos el litio concentrado, que en forma de cloruro de litio, que luego es procesado para, con el agregado de carbonato de sodio, obtener el carbonato de litio. Cuestiones a discutir en este proceso. Además del consumo de reactivos que ya les mencioné, la generación de residuos es muy grande. Tenemos una generación de más de 135 toneladas de residuos por 1 tonelada de carbonato de litio producido. Tenemos pérdidas de agua, y aquí es un punto en donde siempre se le hace la crítica a la minería del litio y podemos distinguir 3 puntos críticos respecto al agua. Uno de ellos es la salmuera per se, que la salmuera, si bien no es agua para consumo humano, no es agua que podamos utilizar en el riego, nosotros la estamos evaporando. Lo que estamos evaporando sí es agua. Entonces nosotros podemos pensar en una tecnología que nos permita recuperar esa agua que estamos perdiendo por mera evaporación porque dejamos concentrar la salmuera a cielo abierto. Otro input de agua dulce que tenemos aquí, fíjense que tenemos el esquema de bombeo de agua dulce de un acuífero, es para el lavado del producto. La purificación del carbonato de litio que se precipita en planta se hace a partir de lavados con agua dulce. Entonces ahí ya tenemos un gasto de agua dulce de por sí. Y otra cosa que hay que tener muy en cuenta es que el salar no se encuentra aislado de su entorno, está en un equilibrio. Con lo cual, si el salar se explota a una tasa más grande de la que ese equilibrio permite, podemos tener infiltraciones de agua dulce de los acuíferos circundantes. Entonces, esas son las grandes críticas que siempre se hacen respecto a la minería del litio con el agua. Si bien nosotros no estamos evaporando agua en sí misma, porque la salmuera no es agua como dijimos, sí tenemos puntos que tenemos que prestar muchísima atención, ver cómo se hace la explotación y de qué manera podemos optimizar el gasto de agua y recuperarla en el proceso. Otro punto importante es que este método es aplicable únicamente a salmueras continentales. Yo le dije al principio que podíamos tener aguas de producción petrolera o aguas geotermales, pero en esas fuentes el litio está mucho más diluido que en las salmueras, con lo cual este método no nos serviría porque tendríamos que estar años evaporando salmuera para lograr la concentración deseada. Aquí puede ver una foto satelital de lo que es la explotación de litio en el salar de Olaroz. Fíjense la disposición de las piletas de evaporación. No es en todos así, pero en la gran mayoría se realiza de esta manera. ¿Y por qué? Aquí a la derecha de la pantalla pueden observar un diagrama. Este diagrama lo realizó un colega en el instituto a partir de la recopilación de datos de una base climatográfica. Lo que se hace acá es analizar la velocidad del viento. Entonces, en la dirección en donde se tiene mayor velocidad, mayor ráfagas de viento, es en la dirección en la que se orientan las piletas de evaporación, justamente para favorecer el proceso. Este es el método que se utiliza actualmente, pero bueno, tenemos alternativas porque lo podemos criticar, pero ¿qué podemos hacer para mejorarlo o reemplazarlo? Está lo que se conoce como extracción directa de litio. El título lo coloqué en inglés porque las siglas que van a encontrar si buscan en bibliografía es DLE. Y estas técnicas es un pool de técnicas que ahora les voy a describir, que lo que buscan es que el core del proceso no sea la evaporación de salmuera. Entonces aquí tenemos un conjunto de técnicas, entre ellas en la imagen A es resinas de intercambio. Las resinas son compuestas por material que tiene una alta selectividad al litio, entonces se puede pasar la salmuera a través de esta columna y aunque el litio se encuentre muy diluido, al ser la resina selectiva al litio lo vamos a capturar y luego este litio se va a liberar a partir del uso de agua o medios ácidos. Entonces vamos a tener la producción generalmente de cloruro de litio y la salmuera que ya no tiene litio. Otra de las tecnologías es la extracción con solventes. Otra puede ser métodos electroquímicos acoplados a el uso de membranas que pueden ser selectivas al litio o membranas permioselectivas que van a permitir el pasaje de
todas las especies cargadas catiónicas. Esto después lo vamos a describir en detalle. Otra de las metodologías es la nanofiltración. Aquí tenemos, la fuerza impulsora es mecánica, en este caso es la aplicación de un campo eléctrico, en el caso de la nanofiltración es una elevada presión. Y también tenemos otros métodos electroquímicos que son métodos de inserción, en donde el litio se inserta en el material del electrodo y luego se desinserta aplicando cambios en el potencial aplicado. Pero ¿qué pasa? Fíjense que estas técnicas están remarcadas y dice que requiere posa de evaporación. ¿Por qué? Porque el efluente que obtenemos de litio a partir de estas tecnologías aún está diluido y necesitamos concentrarlo para poder pasar a la fase de precipitación de carbonato de litio. Entonces, si bien el core de la técnica no es una posa de evaporación, no vamos a tardar 10 meses ni 24, pero necesitamos una etapa posterior de concentración. Otras técnicas como usar la precipitación selectiva con fosfato para obtener fosfato de litio o el empleo de destiladores solares, por ejemplo, que el destilador solar es algo muy similar a lo que es el método evaporítico, nada más que en este caso recuperamos el agua condensada. Estas dos tecnologías no requieren el uso de posa para concentrar. Entonces, a modo de resumen, nosotros tenemos que pensar en estas nuevas tecnologías que se planteen, el input que vamos a tener de reactivos químicos, el input de energía y de agua dulce, porque si nosotros queremos competir o mejorar con respecto al método evaporítico, debemos tener el balance total de gastos que se realizan, como así también la generación de residuos y en qué concentración va a estar el litio en ese efluente que nosotros estamos produciendo. Entonces, tenemos que pensar en una economía circular. ¿Qué es esto? Si nosotros analizamos la cadena de producción del litio, tenemos una primera etapa que es la exploración, seguido de la etapa de minería, en donde vamos a obtener nuestra materia prima, que en este caso es la salmuera, y al procesar la salmuera, nosotros podríamos potencialmente recuperar los diversos compuestos de las especies presentes en la salmuera, como ser el potasio, el calcio, el magnesio, el boro y el sodio. Pero ¿qué pasa? La mayoría de las técnicas de extracción directa del litio se centran únicamente en la recuperación selectiva del litio. O sea, hacemos todo para mejorar el proceso, para recuperar el litio y nos olvidamos de que podríamos pensar en un proceso que nos permita la recuperación de múltiples recursos. Y dentro de esos múltiples recursos tenemos, por ejemplo, el magnesio, que ha sido declarado en 2023, si mal no recuerdo, por la Unión Europea como un material crítico. Y el potasio, que en un país agrícola como el nuestro cobra muchísima importancia porque el potasio tiene muchísimo uso en agricultura. Entonces, no es perder interés en todos estos compuestos que podrían revalorizar muchísimo la cadena de producción del carbonato de litio. Y la gran discusión del agua dulce. Para hacer un análisis muy rápido, si nosotros consideramos una salmuera que tenga un total de sólidos disueltos de 300 gramos por litro y una concentración de litio de 600 ppm, bajo una tasa de recuperación del 70%, necesitamos bombear 450 metros cúbicos de salmuera, lo cual va a implicar que vamos a evaporar 425 metros cúbicos de agua para producir 1 tonelada de carbonato de litio. Entonces, fíjense aquí en números lo que yo les decía al principio. Si bien la salmuera en sí misma no es agua para consumo, podríamos recuperar todo este volumen de agua que la estamos perdiendo por evaporación. Además de valorizar la cadena con todos los subproductos que sí podría recuperar. Entonces, pensemos la salmuera como una fuente de varios productos, como así también de agua dulce. Entonces tendríamos el bombeo de esta salmuera a partir del salar, su tratamiento por un método extractivo que no sea el evaporítico, cuyo input de energía va a estar dado a partir de paneles solares, porque tenemos que pensar también en la energía que vamos a utilizar, de dónde la vamos a sacar en la puna. Entonces sería acoplar la tecnología a paneles fotovoltaicos. Y luego esa salmuera que ya no tiene sales, ¿sí? Porque le sacamos el litio, le sacamos el magnesio, le sacamos el sodio, el calcio, el boro, es un agua de baja salinidad. Esa agua se podría tratar para potencialmente generar agua dulce que podría utilizarse en la industria o para riego agrícola. Entonces, pensemos en alguna tecnología que nos permita llevar a cabo esto.
Una de las tecnologías que yo les mencioné anteriormente, como extracción directa de litio, implicaba procesos de electrólisis. ¿Qué son los procesos de electrólisis? Vamos a dar una descripción un poquito genérica. La electrólisis consiste en tener un reactor electroquímico en donde tenemos electrodos y el cátodo, el ánodo. Al aplicar una diferencia de potencial, las especies cargadas van a migrar hacia los respectivos electrodos y en este caso las separamos, o sea, separamos los cationes de los aniones a partir del uso de membranas de intercambio aniónico. En el cátodo colocamos una membrana de intercambio catiónico y en el ánodo una membrana de intercambio aniónico, de manera tal de separar las especies. Si nosotros cambiamos el tipo de membrana, tenemos distintas subdivisiones de esta tecnología. Podemos emplear membranas monovalentes, que lo que nos van a permitir es el pasaje de las especies cargadas unitariamente, o sea, especies catiónicas de carga unitaria, van a pasar hacia el cátodo, y las divalentes van a quedar en el compartimento intermedio del reactor. Podemos utilizar membranas bipolares junto con las membranas de intercambio catiónico. ¿Qué hacen las membranas bipolares? Lo que generan es el splitting del agua, es decir, dividen la molécula de agua en oxidrilos y protones. Entonces, si nosotros pasamos el litio hacia el compartimento del cátodo y en ese cátodo generamos oxidrilos, en una concentración adecuada de litio podemos tener la generación, producción de hidróxido de litio, que luego lo podemos convertir a fosfato o a la sal que deseemos. O podemos utilizar membranas selectivas a litio, que lo único que permitan sea el pasaje del litio, evitando el pasaje de todo el resto de las especies catiónicas. Otra de las alternativas es combinar la electromigración con electrodos selectivos de litio, que es esto que yo también les mencioné anteriormente, que es donde tenemos un electrodo en donde insertamos el litio. Esos electrodos generalmente son de óxidos de manganeso litio, que permiten insertar en su estructura cristalina el litio, y luego, por cambios en el potencial, lo liberamos en una solución de baja salinidad o agua. Y por último, podemos combinar esta electromigración con la cristalización selectiva, ¿sí? Es decir, separamos las especies a partir del uso de membranas y la aplicación de una diferencia potencial, y en un decantador externo obtenemos la precipitación de la sal de litio que deseamos. Bueno, nosotros nos vamos a dedicar a este punto 6, que es la tecnología que les voy a describir, en donde se combina la electromigración con la cristalización selectiva. Entonces, nuestra tecnología es un proceso de 3 etapas de electrólisis con membrana. La primera etapa requiere el uso de un electrolizador de 2 compartimentos, separado por una membrana de intercambio aniónico. Fíjense que aquí marqué con flecha roja el cloruro, ¿sí? Como la especie que va a migrar hacia el compartimento anódico, porque es la especie que más concentrada se encuentra. Si nosotros recordamos al principio cuando les mencioné las concentraciones, dijimos que el cloruro de sodio era la especie mayoritaria en la salmuera. Entonces el cloruro va a ser el anión que mayoritariamente va a migrar hacia el ánodo. Para evitar la generación de cloro gaseoso, en el ánodo se emplea un buffer, que lo que se busca es mantener un pH entre 9 y 10, justamente para evitar la generación de cloro gaseoso. En el cátodo tenemos la salmuera nativa. Al aplicar la diferencia potencial se produce la hidrólisis del agua, generamos oxidrilos, con lo cual generamos un medio básico, y este compartimento se conecta a un decantador externo en donde se da la precipitación del hidróxido de magnesio y el hidróxido de calcio. Si nosotros controlamos el proceso en función del pH, podemos obtener estos hidróxidos de manera pura, es decir, precipitar el magnesio, cortar el proceso, separarlo y luego continuar para precipitar el calcio. Y no estamos utilizando ningún reactivo químico, porque el reactivo en este caso es el oxidrilo, que lo estamos generando in situ. En una segunda etapa de electrólisis, esta salmuera que no tiene cationes divalentes se introduce en el compartimento medio de un electrolizador, en este caso de 3 compartimentos. Nuevamente tenemos membranas termioselectivas para separar el cátodo del ánodo del compartimento medio. Algo a resaltar en este caso es que el compartimento catódico tiene un volumen inferior, un volumen más chico que el compartimento medio, a fin de concentrar las especies que migren hacia este lado, que van a ser las especies catiónicas, monovalentes, porque las divalentes ya nos las sacamos de encima. Entonces, en este cátodo nuevamente tenemos la hidrólisis del agua,
generamos oxidrilos, pero ahora en el decantador que está acoplado a este compartimento catódico, burbujeamos dióxido de carbono. Este dióxido de carbono, en condiciones básicas, se convierte a bicarbonato, a fin de precipitar el bicarbonato de sodio. ¿Por qué no? Bueno, que después, por tratamiento en estufa, por 24 horas, es convertido a carbonato de sodio. ¿Por qué no precipitamos el carbonato de sodio directamente? Me podrán preguntar. Bueno, si nosotros precipitamos directamente el carbonato de sodio, corremos el riesgo de coprecipitar litio y potasio. El potasio, si queremos una sal pura, sí nos importaría, pero no es nuestro target. Perder litio sí sería un gran problema. Entonces se precipita bicarbonato, dado que el bicarbonato de litio y de potasio tienen solubilidades elevadas. En una tercera etapa, esta salmuera que ya le hemos sacado la totalidad del sodio, casi la totalidad del sodio, porque vamos a estar limitados por el producto de solubilidad de la sal, va a tener una relación de sodio-litio reducida. Esa salmuera es introducida en el compartimento medio de un electrolizador equivalente al que utilizamos en la fase 2. Nuevamente, el volumen del compartimento catódico es menor al volumen del compartimento medio para concentrar aún más el litio y favorecer su precipitación. Generamos oxidrilos a partir de la hidrólisis del agua y en este caso sí convertimos el CO2, o sea, lo absorbemos en condiciones básicas y lo convertimos a carbonato para poder precipitar carbonato de litio. Y obtenemos como subproducto el efluente o el agua, en este caso, de baja salinidad. Entonces, en el proceso, fíjense que vamos recuperando varios subproductos. Tenemos hidróxido de magnesio, hidróxido de calcio, carbonato de sodio y el producto que estamos buscando, que es el carbonato de litio, todas sales de elevada pureza y sin el agregado de ningún reactivo químico. Entonces, para describir en detalle cada una de las etapas, en la primera etapa dijimos que obtenemos hidróxido de magnesio e hidróxido de calcio. Aquí pueden ver la evolución en la concentración de ambas especies, el magnesio en rojo y el calcio en azul, en función del pH. Fíjense que la concentración del magnesio comienza a disminuir alrededor de pH 9 para alcanzar el 0 alrededor de pH 11, mientras que la concentración de calcio comienza a disminuir a partir de pH 10 hasta alcanzar el 0 en pH 13. Con lo cual, si nosotros extendemos la electrólisis hasta que la salmuera alcance un pH de 13, habremos eliminado las especies divalentes de nuestra salmuera. Aquí les muestro la evolución del pH en función de la carga circulada. Pueden observar que la curva presenta dos platós. El primero se corresponde con la precipitación del magnesio, del hidróxido de magnesio alrededor de pH 9, y el segundo con la precipitación del hidróxido de calcio. Aquí pueden observar los difractogramas obtenidos para ambos hidróxidos, solapados, no sé si se llegan a ver las líneas del patrón. Hay una muy buena correlación con los patrones de ambos sólidos. Sin embargo, para uno hablar de la pureza de un sólido, no solo se queda con un DRX, sino que también hacemos los análisis químicos pertinentes, la determinación analítica de la concentración a partir de titulaciones y absorción atómica, para efectivamente decir que tenemos hidróxidos de elevada pureza. Pero bueno, como muchos de ustedes sabrán, generar sólidos adentro de un reactor y pensar en una escala industrial no son cosas que van de la mano. Entonces lo que hicimos fue modificar esta etapa 1, en donde la etapa tal cual como se las describí se realiza una única vez, ¿sí? Para procesar la salmuera y precipitar el calcio y el magnesio. Esa salmuera sin cationes divalentes se introduce en un electrolizador equivalente, en donde la salmuera se electroliza hasta alcanzar un pH de 14. Esto nosotros lo denominamos como una salmuera superalcalina, que se utiliza como un agente de precipitación en un decantador externo, en donde esta salmuera se mezcla con salmuera nativa y precipitamos nuevamente hidróxido de magnesio y hidróxido de calcio. Entonces, esa salmuera que ya no tiene divalentes se lleva a un pH básico y la usamos como un reactivo químico para precipitar calcio y magnesio de la salmuera nativa. La gran parte de la salmuera desprovista de divalentes que obtenemos de esta etapa pasa a las etapas sucesivas y una parte regresa al electrolizador para poder repetir el proceso. Entonces, de esta manera nos evitamos la generación de sólidos adentro del reactor. Entonces, mediante esta etapa se puede lograr la remoción total de calcio y de magnesio sin emplear cal, que es lo que se hace en el método evaporítico,
Y esto es algo importante porque si nosotros pensamos al mediano plazo con varias mineras explotando los salares, la cal se puede convertir en un reactivo limitante, porque piensen que hay que trasladarlo a la puna. Lo mismo que los reactivos químicos que necesitemos, si es que necesitamos en el proceso usar reactivos químicos, cosa que nosotros no hacemos, porque generamos todo a partir de la electrólisis. El primer diseño experimental que les conté fue utilizado para validar el concepto de la tecnología y tuvimos que rediseñar ese proceso para pensar en una escala industrial. Logramos obtener el hidróxido de calcio y de magnesio como subproductos de pureza elevada. Bien, entonces continuamos con la etapa 2. En la etapa 2, la salmuera sin calcio ni magnesio se introducía en el compartimento medio del electrolizador. El esquema que les estoy mostrando aquí también es un esquema que fue modificado para evitar la generación de sólidos dentro del electrolizador. Recordemos que el volumen del compartimento catódico es menor al del compartimento medio, con lo cual tenemos una concentración de las especies que migran. En este caso, la salmuera se electroliza hasta alcanzar un pH de 14. En ese punto se corta la corriente eléctrica y la salmuera es trasladada a un decantador externo en donde se burbujea el dióxido de carbono hasta que el pH descienda hasta aproximadamente 8, en donde tenemos la predominancia de bicarbonato, para poder precipitar bicarbonato de sodio. Ese sólido se filtra y se lava. Tanto el efluente obtenido del filtrado como el filtrado propiamente dicho obtenido del lavado, ambos son recuperados y reinsertados en el electrolizador para repetir el proceso. ¿Y por qué se hace esto? El bicarbonato de sodio precipita ocluyendo salmuera. La salmuera contiene litio. Entonces, si yo no lavo el sólido y recupero esa agua de lavado, estoy perdiendo mucho litio. Entonces, para evitar eso, que es lo que obviamente queremos evitar, se recupera tanto el filtrado, es decir, la salmuera sin sólido, y el agua del lavado del sólido, para evitar justamente perder litio. Y se repite el proceso. Entonces, aquí pueden ver la evolución del contenido del litio en moles para dos salmueras diferentes. Son dos salmueras nativas provistas por mineras aquí de Jujuy. Y pueden observar en la línea continua que tenemos un incremento en el contenido de litio en el compartimento catódico, o sea, en este compartimento, mientras que en el compartimento medio, la línea punteada, disminuye el contenido. Con lo cual, tenemos una efectiva migración de litio desde el medio hacia el compartimento del cátodo. De esta manera, se logra reducir efectivamente en ambos casos la relación de sodio-litio, lo cual es algo necesario para luego pasar a la precipitación del carbonato de litio. Y aquí pueden ver los difractogramas obtenidos para los carbonatos precipitados con cada una de las salmueras y están superpuestos con el patrón de carbonato de sodio y se observa una muy buena correlación. Entonces, mediante esta etapa se logra una precipitación total del sodio, evitando la generación de sólidos en el electrolizador, lo que nos permite lograr una reducción, perdón, acá dice educción, en la relación molar del sodio-litio. A su vez, logramos la captura y conversión de dióxido de carbono, lo cual no es un punto menor porque esto podría ayudar a reducir la huella de carbono del proceso, y obtenemos carbonato de sodio como subproducto de elevada pureza. Finalmente, la etapa 3, que es la que nos permite obtener el carbonato de litio, consta del procesamiento de esta salmuera que tiene una relación baja de sodio a litio. Nuevamente esa salmuera es introducida en el compartimento medio del electrolizador y las especies que miran hacia el cátodo, en este caso el litio y potasio y muy poco sodio que nos haya quedado, se concentran, dado que el volumen del compartimento catódico es menor que el del compartimento intermedio. Tenemos la electrólisis nuevamente del agua y la generación de un medio básico, que en este caso sí nos permite convertir el CO2 a carbonato, o sea, eso es por simple control del pH del proceso, y precipitar el carbonato de litio, y obtener agua de baja salinidad como subproducto. A la derecha de la pantalla pueden observar los difractogramas del patrón de carbonato de litio de una muestra obtenida por el método vaporítico y de 3 muestras obtenidas a partir de distintas condiciones iniciales de salmuera tratada, y en todos los casos se observa una muy buena correlación. Lo más importante, si analizamos esta tabla, observen que tenemos los datos de
concentración molar de litio, sodio y potasio en la salmuera nativa, en la salmuera que ingresa a la etapa 3 y la salmuera que sale de la etapa 3. Fíjense que prácticamente no tenemos cationes monovalentes en esa salmuera final, tampoco divalentes porque lo sacamos en la primera etapa. Tenemos un valor de TDS que disminuyó de 330 a 0.5 y tenemos una densidad muy similar a la del agua dulce, con lo cual efectivamente estamos produciendo agua de baja salinidad. ¿Qué porcentaje de agua vamos a recuperar? Va a depender de la relación de sodio-litio inicial que tengamos en esta salmuera, pero ronda más o menos entre el 70 y el 80% de agua que podemos recuperar de esa salmuera inicial que estamos tratando. Mientras que si recurrimos al método evaporítico, la perdemos por completo. Entonces, mediante esta etapa tenemos la precipitación del carbonato de litio, que es el material que buscamos de elevada pureza, no utilizamos químicos, tenemos otra etapa en donde nos permite la captura y conversión de CO2 y la producción de agua de baja salinidad, que es algo muy importante para el proceso. Pero bueno, pensamos también en cómo mejorar esta tecnología. En escala laboratorio, yo les comenté al principio que teníamos un electrolizador de 2 compartimentos. En el compartimento catódico se introducía la salmuera, en el anódico teníamos un buffer para evitar la generación de cloro. Aquí lo ven conectado al decantador con las bombas peristálticas. Se utiliza un área de membrana de 0.01 metro cuadrado, densidades de corriente de 225 amperes metro cuadrado y se trabaja con volúmenes de entre 0,5 y 5 litros. Este era el esquema que yo les describí al principio. Cuando pensamos también en la mejora de esta tecnología, hicimos una reformulación del reactor trabajando con un reactor de 3 compartimentos. ¿Por qué? Yo les dije que acá usábamos un buffer para evitar la generación de cloro. El buffer necesita reactivos químicos para armarse, ¿sí? Entonces, si nosotros no queremos gastar reactivos químicos, no nos convendría usar un buffer a escala industrial. Entonces se propone trabajar con un reactor en donde en el compartimento medio se genera ácido clorhídrico. Tenemos las membranas de intercambio que permiten la migración de cloruros y de protones, generamos ácido clorhídrico, generamos ácido nítrico, podemos revalorizar el proceso con esos subproductos también. Además de la precipitación de calcio y el magnesio, tal cual se los describí. Pero bueno, esta etapa se pudo validar en planta piloto, ¿sí? Estas son fotos de la planta piloto que tenemos en el instituto. Aquí pueden ver la celda electroquímica de distintos ángulos. Pasamos a un área de membrana de 0.4 metros cuadrados, un orden de magnitud mayor. Trabajamos con la misma densidad de corriente, lo que implica circular 90 amperes de intensidad, y los volúmenes trabajados son entre 50 y 100 litros. Aquí pueden observar los tanques que corresponden a la salmuera, al ácido clorhídrico y al ácido nítrico. Y en la imagen de abajo se observan en parte derecha, que me quedó tapado, perdón, está el decantador que se utiliza para mezclar esa salmuera superalcalina que yo les describí con la salmuera nativa para precipitar el calcio y el magnesio. Entonces, a modo de resumen, nosotros tenemos el método evaporítico, que es el método actual, que implica el bombeo de salmuera, evaporación de agua, generación de residuos, muchísimos residuos, alrededor de 135 toneladas de residuos por tonelada de carbonato de litio, un input de reactivos químicos, porque necesitamos reactivos químicos para precipitar magnesio, calcio y sodio, y producir finalmente el carbonato de litio. Tenemos el input de agua dulce, este input que yo les dije que se necesitaba agua dulce para lavar el sólido. Bueno, por tonelada de carbonato de litio necesitamos aproximadamente 50 metros cúbicos de agua directamente bombeada de un acuífero de agua dulce. Mientras que con la tecnología que planteamos nosotros, en cada etapa buscamos revalorizar el proceso a partir de la recuperación de subproductos, de la recuperación de agua de baja salinidad y la producción final del carbonato de litio, que es el material, el producto que estamos buscando. Pero bien, con todo esto que les conté, tenemos un elefante medio escondido en la habitación y es el siguiente. Pensemos de nuevo en el proceso completo. Aquí tenemos el proceso completo que yo les describí y nos vamos a la etapa número 2 del proceso. Datos muy básicos. Si consideramos una salmuera que tiene 1200 ppm de litio y una eficiencia del 100% del proceso, esta etapa tiene un consumo de energía. Únicamente el consumo del proceso electroquímico estoy hablando, ¿sí? La energía puesta en juego para migrar los cationes del compartimento medio al compartimento catódico son 330 kWh por metro cúbico de salmuera, lo que llevaría a un costo
de unos $1.400 por tonelada de carbonato de litio. Si bien ese precio se amortiza, ese costo, perdón, se amortiza con el valor comercial del carbonato de litio, es un valor elevadísimo de corriente que se está gastando para mover especies catiónicas del compartimento medio al compartimento catódico. Entonces, ¿es posible evitar esta etapa y llegar a la etapa 3 y precipitar carbonato de litio? Sí, es posible. ¿Cómo? Integrando procesos. Nosotros lo que necesitamos es tener una salmuera que tenga una relación de sodio-litio reducida respecto a la salmuera inicial, donde teníamos muchísimo sodio. Entonces, el método clásico que podemos usar es ir a una poza de evaporación, pero no queremos eso, porque no queremos perder agua ni generar residuos. Entonces, otra alternativa para esta etapa número 2 es emplear una destilación con membrana, que ahora se las voy a describir brevemente, y es otra de las líneas de investigación en la que estamos trabajando. Y otra de las alternativas es emplear desalinización solar. La desalinización solar también emplea la radiación del sol para concentrar la salmuera, pero en este caso el agua evaporada se condensa y se recupera. Aquí pueden ver fotos de mi colega Celso. Esta es la terraza del instituto, la foto inferior, en donde se probó y validó el prototipo, y la foto superior es el prototipo llevado a la puna, en donde también se validó la tecnología. Él sigue trabajando en esta línea para optimizar el proceso. Y respecto a la destilación con membrana, ¿qué es? Bueno, aprovechamos el intercambio de calor. Simplemente tenemos flujo a contracorriente, sí, acá en el esquema está mal representado, perdón, no pude cambiar porque tenemos el ingreso en paralelo de un flujo caliente y un flujo frío. El flujo caliente es nuestra salmuera, el flujo frío es agua destilada, se circula en la contracorriente, y en el medio tenemos una membrana hidrofóbica, de manera tal de favorecer el pasaje de vapor de agua del lado caliente al permeado frío. Entonces, de esta manera recuperamos el agua y concentramos la salmuera. Concentrando la salmuera, a medida que vamos avanzando en la concentración, en función de la solubilidad de las sales, vamos a ir precipitando cloruro de sodio, cloruro de potasio, y vamos a obtener una salmuera que va a tener una concentración de sodio muy baja. Entonces vamos a poder pasar a la etapa 3 y precipitar el carbonato de litio. Entonces, el proceso que les describí se puede realizar por completo con electrólisis, considerando que vamos a tener un input de energía muy grande. Se puede seguir trabajando en optimizar eso, sí, pero la etapa 2 se va a llevar el consumo más grande de energía. La etapa 1 la tenemos que seguir usando, utilicemos la tecnología que utilicemos, porque el magnesio y el calcio lo tenemos que sacar de encima para que no nos precipite en las condiciones que luego necesitamos precipitar el litio. Entonces la etapa 1 la seguimos utilizando. La etapa 2 la podemos reemplazar acoplando alguna otra tecnología, como por ejemplo la destilación con membrana, y luego ir a la etapa 3 para precipitar el carbonato de litio. Entonces se busca también integrar, mismo también se puede integrar con el método actual y mejorar, o sea, el rendimiento de ese método, evitando las pérdidas tan grandes de agua. Con esta tecnología se puede recuperar entre un 80 y un 90% de agua a partir de la salmuera nativa. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por escucharme. Espero no haberlos perdido en el transcurso de la charla. Muchísimas gracias nuevamente a los organizadores y bueno, a Nahuel, que fue con quien estuve interactuando, a la Facultad de Ingeniería, a la UTN, y bueno, al CONICET, y que es gracias a quien tengo mi puesto de trabajo, la UNJU, que es la Universidad Nacional de Jujuy. Nuestro instituto es tripartito, tiene dependencia del CONICET, de la UNJU y de GEMSE, que es una institución provincial, y de Ceritium, que es una empresa que fomenta el proyecto de carrera en el cual yo me presenté, que es un proyecto de tecnología. Así que bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, María Laura. Si alguien quiere sumar aplausos virtuales, como estoy viendo, son bienvenidos. Algo de la presentación, así veo la pantalla. Ahí van sumando los aplausos virtuales. Desde el Centro de Tecnologías Químicas te agradecemos un montón esta charla. Muchísimas gracias. Sumamente clara, así que nada, felicitaciones y mucho agradecimiento. Muchas gracias. Aprovecho para compartirles, les dejo en el chat mi mail para lo que necesiten, los participantes, ustedes, lo que quieran interactuar, están los brazos abiertos
para lo que sea. Así que les comparto mi mail para que quede el contacto disponible. Muchísimas gracias, María Laura. Yo voy a dar, de paso, voy a hacer algún comentario y hago alguna pregunta, ya que tengo la oportunidad de hablar y tener la cámara prendida, alguna cosa que me resultó interesante. Mientras tanto, las personas que se sumaron más tarde, los que están adentro, pueden ir al link que está en el chat, arriba de todo, está fijado, y pueden votar por las preguntas que ya están ahí, o pueden sumar nuevas preguntas que ahora abordo apenas termine esta primera pregunta. Yo tengo una pregunta que es de curiosidad, Sí. vinculado justamente al consumo energético que se veía venir, y está bueno que sean ustedes mismos los que hablan del elefante en el cuarto. Si pensaron en hacer algo con ese hidrógeno que se genera durante las electrólisis. Estuvo pensado en un momento, no sé, fue uno de los temas de discusión, como también lo fue el tema del dióxido de carbono, pero no, actualmente no tenemos la línea abierta, o sea, quedan abiertas colaboraciones si alguien lo desea, pero no nos hemos centrado, o sea, hay muchos puntos aún, o sea, piensen que el método que yo les conté, que tiene la gran falencia del consumo energético en esta etapa 2, como bien les describí, primero tuvo que validarse la tecnología, o sea, fue un diseño que permitió validar la prueba de concepto, decir, bueno, podemos hacer electrólisis y recuperar estas sales, poder recuperar agua y no gastar reactivos químicos, porque más allá de que es grande el consumo de energía, que se podría pensar, bueno, de qué manera obtenemos esta energía sin enchufar un cable, a una línea de corriente, también el hecho de que no tenés que trasladar reactivos a la puna, porque no es nada menor llevarte camiones cargados de reactivos a los 3.000, 3.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, la primera idea del proceso fue esa. Después, bueno, fuimos avanzando con esto de, bueno, nos tenemos que sacar los sólidos del reactor si queremos escalar la tecnología. Y luego decir, bueno, pará, también hay que pensar en el consumo de energía. Entonces, por eso que empezamos a buscar alternativas para complementar el proceso que se planteó en una primera etapa, pero lo que no implica que no haya cabos que todavía haya que seguir explorando, y la del hidrógeno fue una de las discusiones en un primer momento, pero bueno, todavía no se abordó el tema. Porque bueno, también algo que no dije en un principio, a comparación de Buenos Aires o de otros lugares, de otras provincias en el país, somos un centro que son 20 investigadores en total, 20 agentes en total, entre investigadores, becarios doctorales y postdoctorales, y tenemos 7 años recién de formación, o sea, de que existe el instituto como sí. Así que falta todavía mucho para hacer, y bueno, hay cosas que todavía quedan optimizar del proceso y sacarle beneficio. Excelente, clarísimo. Yo voy a pasar a leer algunas preguntas del chat para no monopolizar esto en algunas cosas que me quedan dando vueltas, que de última lo puedo consultar también No hay problema. por privados, de todo de interés, pero veo acá algunas preguntas. Vamos a hacer 3 preguntas del chat, si hay tiempo hacemos alguna que otra más. La primera pregunta que aparece como la más votada es: ¿en qué fase está el proyecto de revalorizar los subproductos? Si se está implementando actualmente en la extracción, ¿quiénes lo hacen? Y si la respuesta es no, bueno, se pregunta por qué no se está implementando actualmente este proceso. Mira, o sea, interés hay muchísimo, porque justamente, bueno, en mi caso, que es el proyecto, el plan que yo presenté a carrera, que fue avalado por Desde Lithium, que es una de las empresas mineras. Nosotros tenemos también contacto, que son o sea, contacto no, vinculación con otras mineras que son las que financian becas doctorales y postdoctorales, porque justamente si bien las mineras llevan a cabo el método vaporítico, a ellos tampoco les conviene, más allá de que muchas veces uno piensa, bueno, en la industria no va a pensar si es un método amigable con el medio ambiente o no, si gastan agua o no, pero piensen que un proceso que lleva 24 meses o que lleva 10 meses, a ellos tampoco les conviene, porque si pasa algo en el mercado, como fue por ejemplo la pandemia, no pueden reaccionar rápido a esa respuesta, decir, bueno, tengo que hacer algo con mi producción en este momento porque cambió el mercado. No puedo hacer nada, pero tengo que esperar un año. Entonces hay mucho interés desde la parte industrial para aplicar esta tecnología. Nuestra planta piloto fue llevada a cabo gracias al financiamiento también de las empresas que trabajan con nosotros.
la electrólisis en sí misma aún todavía no se validó, o sea, está en etapa piloto, probada y validada, y los productos, tanto el hidróxido de calcio como el hidróxido de magnesio obtenidos, se obtienen con elevada pureza y ambos son comercializables. No tienen el valor del carbonato de litio, pero sí se pueden comercializar y agregar valor a la cadena. Falta la próxima etapa, que sería trasladar ese skid que yo les mostré de planta piloto tal cual está a la puna y probar la tecnología allá. Además, esto que yo les dije de acoplar paneles fotovoltaicos al proceso, porque obviamente allá no va a tener un enchufe para poder hacer la electrólisis, entonces integrar el proceso y trasladarlo a la puna. Actualmente a nivel industrial no se está haciendo, pero sí hay muchísimo interés porque eso se pueda terminar de validar in situ en el salar y poder llevar a cabo. No sé si responde la pregunta. Creo que responde a la pregunta bastante completamente. Te hago una segunda pregunta que hay acá en el chat, que es si existen proyectos similares a los que ustedes están desarrollando en otras partes del mundo. Esperen que me cambió el ranking. Lo estaba leyendo y se me fue. Si existen proyectos similares en otras partes del mundo, y qué ventaja presenta este proyecto respecto de otras investigaciones. Yo lo voy a interpretar como otros proyectos alternativos de obtención de litio con características similares. Bueno, algo que les mencioné al principio, de esto se conocen como todo lo que sea alternativo al método vaporítico, son estas técnicas DLE, que son métodos de extracción directa del litio que justamente buscan evitar la fosa de evaporación. Que ahí tenemos extracción con solventes, empleo de resinas, que de resinas sí hay escalado industrial. El tema es que, por ejemplo, con las resinas o con los solventes, nosotros tenemos un efluente de litio, una salmuera desprovista de litio, por un lado, que hay que ver qué se hace con esa salmuera, porque como les dije, esas tecnologías se centran en obtener litio. Bárbaro, obtenemos el litio. ¿Qué hacemos con la salmuera que le sacamos el litio? La reinyectamos al salar, queda ahí, la tratamos para obtener productos, o sea, ¿qué se hace con esa salmuera? Es otra tremenda discusión que hay dando vuelta. Por eso es que nosotros buscamos a medida que va avanzando el proceso, ir sacando productos puros para poder comercializarlos, porque si no después te queda esa salmuera que no es sencillo decir, bueno, la reinyecto al salar y se terminó, porque vos reinyectando una salmuera que no tiene litio también estás diluyendo lo que tenés ahí y alterando el equilibrio que yo les comenté al principio, hídrico que tiene el salar con los alrededores. Eso por un lado. Y por el otro, que las tecnologías alternativas, por ejemplo, la resina también requiere del uso de ácidos para lavar. Vos después tenés que lavar las resinas con ácidos, con lo cual va a tener que usar agua también, tenés que usar reactivos químicos. Extracción con solventes, que es una tecnología que se podría escalar fácilmente porque hay industrias en donde se manejan grandes cantidades de solventes orgánicos y se hacen extracciones líquido-líquido para otras aplicaciones, con lo cual se podrían modificar muy fácilmente para llevar al litio, pero tenemos de nuevo, ¿qué se hace con los solventes? Se recuperan, se reciclan, eso también hay mucha investigación. Es más, nosotros tenemos un trabajo en donde se evalúa el impacto medioambiental de las técnicas directas de extracción de litio, y uno de los coautores que trabaja con nosotros es Alexander, que es un investigador de Francia. Su grupo trabaja justamente en optimizar las técnicas de extracción líquido-líquido para recuperar litio a partir de la extracción con solventes. Pero, por ejemplo, ellos también están centrados en la recuperación de litio y por ahora con la salmuera no se hace nada. Entonces, lo que proponemos nosotros como ventaja, si bien tenemos esa gran desventaja del consumo eléctrico, es decir, nosotros estamos recuperando sus productos, no estamos tirando sólidos a la veda del salar, que es lo que pasa ahora, no estamos dejando montañas de acopio de sales ahí todas mezcladas, sino que podemos separar estas sales y darles valor comercial, y estamos recuperando agua, que es algo que cuando uno se pone a leer la bibliografía detalladamente, no están los números muy explícitos la gran mayoría de las veces, pero uno puede ponerse a hacer los cálculos de los rendimientos, ya sea de extracción, del uso de resinas o de métodos electroquímicos, y se ve muchas veces que se usa más agua del volumen de salmuera que se procesa. O sea, como que no se hace foco en los volúmenes de agua dulce que requiere el proceso. Y esas creo que son dos de las grandes ventajas que planteamos nosotros frente a otras tecnologías, es decir, cuidar el agua como input y como recuperación, o sea, recuperar el agua,
y no dejar todas estas sales que podemos obtener como subproductos como un desecho, o dejar esas salmueras sin litio ahí a ver qué hacemos, no, ir sacando estas sales como productos a valorizar. Y no recuerdo cuál era, había una anterior, me parece, una pregunta, no recuerdo. No, creo que Ah, está si bien. se ¿Cuál es la hace en otras ventaja? partes del mundo, algo así, Claro, ¿no? eso. Preguntaron. Sí, Bien, sí, sí, un poco. el proceso, o sea, la electrólisis para la recuperación de litio no. El proceso sí se hace industrialmente, el proceso soda para la producción de cloruro de sodio se hace electroquímicamente y se conoce desde hace 1000 años. O sea, la tecnología podría adaptarse relativamente fácil a una escala industrial, salvando estos detalles que hemos mencionado antes, pero no se aplica a escala industrial todavía. Lo de destilación por membranas tampoco se aplica a escala industrial, pero sí hay grupos trabajando, nosotros también estamos trabajando con un grupo en Chile, con esta tecnología alternativa, para poder pasar a una fase también piloto. La gran mayoría de las técnicas de extracción directa de litio se encuentran en fase o de laboratorio o de planta piloto, a una industrial no, porque también algo que pueden encontrar en bibliografía si se ponen a buscar es la falta de información respecto a residuos generados, ciclabilidad de los materiales, porque yo uso una membrana, bueno, ¿cuánto me dura la membrana? ¿Cada cuánto voy a cambiar la membrana? ¿Qué hago después con la membrana que me quedó ahí? O sea, no genero residuos porque no genero sales, pero genero una montaña de membranas. Bueno, esos son estudios también que no se reportan, ¿sí? O se reportan pocos ciclos de vida de los materiales, entonces como que falta más, hacer un poco más de foco en lo que es el escalado de la tecnología, y eso es un punto débil en la gran mayoría de las técnicas de extracción directa de litio. Excelente. Te hago entonces una última pregunta, porque junto dos preguntas que estaban haciendo acá, que tiene que ver con el tema de la recuperación del agua, pero a partir del método evaporítico clásico. O sea, por un lado, si se puede recuperar el agua, hay gente que pregunta acá, ya veo, la respuesta es negativa, para quien preguntaba y dio like a la pregunta ya sabe la Igual hago una respuesta. aclaración de eso porque Sí. está bueno. Sí, perdón. Y la segunda, que tiene también que ver, hay alguien que pregunta, me parece interesante que vos respondas esta pregunta, si la evaporación del agua durante el proceso evaporítico clásico no deja un agua que está disponible para que el ciclo del agua se desarrolle de manera natural para ese bioclima en el que se desarrolla todo este Perfecto. proceso. Bien, la primera pregunta es que si se puede recuperar, si hacemos el método tal cual, de dejar a pileta de evaporación y que esté ahí hasta que se concentre el litio, no la recuperas el agua. Sí la puedes recuperar, por ejemplo, con el prototipo que yo les mostré, que uno de mis colegas está trabajando, que es a partir de los destiladores solares, en donde vos también concentrás salmuera por acción de la radiación solar, o sea, el método sería el mismo, simplemente que son en sistemas cerrados, de manera de esa agua que se está evaporando, o sea, hay todo un estudio, ¿no?, ingenieril de cómo hacer esto, yo no soy ingeniera, en cómo favorecer, porque una cosa cuando también se utiliza la evaporación y el calentamiento solar para concentrar la salmuera, es que hay que pensar que en la Puna la noche hace muchísimo frío. O sea, hay gradientes de temperatura enormes, entonces también es eso algo que hay que tener en cuenta cuando se quiere recuperar el agua, pero se podría recuperar en evaporación si usamos un dispositivo que nos permita recuperar el agua condensada, o sea, de ese vapor perdido, pero en el método tal cual está, no. Por eso hay tantas críticas de que se evapora agua, se evapora salmuera. Y respecto al ciclo, lo que altera el ciclo no es la evaporación en sí misma, sino el bombeo de salmuera. Ahí también hay estudios geológicos, que tampoco tengo la formación completa para discutirlo, pero lo que ha pasado en Chile, habrán quizás leído alguna noticia, que hay muchísimas críticas, más creo que no están permitidos nuevos proyectos de explotación de litio, justamente porque la gente del lugar ha hecho muchísimas denuncias de que se estaban secando los acuíferos naturales, las lagunas que tenían cercanas al salar se les secaron, la tierra se empezó a secar, no podían cultivar. Bueno, el tema es que no hubo una explotación controlada, el bombeo de salmuera del salar se hizo a tasas mucho más grandes de la que ese equilibrio permite, entonces empezó a infiltrar agua dulce, que ahí es donde se altera el ciclo. Nosotros se tiene lo que es la tabla del agua, que es lo que se mide como parámetro para seguir justamente el impacto uno de los parámetros que se siguen para medir el impacto de la explotación minera,
y es ese equilibrio justamente entre el salar y los acuíferos circundantes. Si vos bombeás, por más que estés evaporando, y es verdad, tenés agua, vapor, que va del ciclo del agua, el tema es a la velocidad a la que bombeás esa agua a la pileta de evaporación. Y ahí está el problema de los grandes proyectos de minería, cuando no hay un control sobre esa explotación. Clarísimo, María Laura. Bueno, sobre estas cuestiones que estábamos terminando de hablar, los invitamos y las invitamos a todos los que están ahí conectados y conectadas a que participen de la charla de mañana, donde vamos a abordar más las cuestiones vinculadas a lo ambiental, a lo social y a cómo afecta la explotación del litio, que es uno de los ángulos de esta cuestión junto con el desarrollo. Y yo quería cerrar un poco esta primera charla agradeciéndote, por supuesto, por la predisposición para el evento, pero también quisiera marcar algo que no siempre se ve y que se vio con mucha claridad en esta charla, que es que cuando las personas que se dedican a cuestiones técnicas tienen además una opinión formada sobre cómo deben ser algunas cosas que por ahí parecen de escala mucho más grande, como puede ser la explotación de un recurso natural en el contexto de un país, se pueden tomar a veces decisiones que no siempre van exclusivamente de la mano de mejorar el rendimiento de la extracción del producto, de usar la termodinámica en favor de obtener un producto más puro o con mayor cantidad, sino tener en cuenta los múltiples factores que están dando vueltas alrededor de este mismo problema, como puede ser recuperar el agua dulce, tener en cuenta el consumo energético, valorizar la cadena de producción del litio y minimizar la producción de residuos. Por todo esto me parece que este trabajo es súper interesante, es mi opinión personal en este caso, que me parece súper pertinente además para la discusión pública que hay alrededor de la extracción de litio en este momento en particular, y espero que los y las presentes puedan recibir esta charla para también empezar a tener una opinión propia, porque muchos de los que están acá son estudiantes o graduados recientes que van a ocupar lugares importantes, posiblemente en litíferas y en otros tipos de lugares relevantes vinculados a la extracción del litio, y está bueno que el abordaje sea multidimensional y no monodimensional. Así Bueno, que si me muchas dejas ahí, gracias. perdón, Sí, primero muchas gracias nuevamente, y si me dejas agregar una cosita nada más rápido, que creo que es fundamental para no malinterpretar las discusiones y poder discutirlas con fundamento, justamente tener la información de lo que es el proceso, porque muchas veces se escucha minería y decimos, no, minería prohibido, no queremos litio. Todos tenemos un celular en la mano, todos en este momento estamos con una computadora, necesitamos, ahí vi que había una pregunta de baterías, ese carbonato de litio que se utiliza para la generación del ensamblado de baterías, con lo cual es lo que implica el contexto de la vida moderna. Pero bueno, podemos hacer eso más sustentable. Podemos, como dijiste, bueno, después hay una charla al respecto, pensar en la gente que vive en el lugar en donde se va a explotar el salar, qué significa para esa gente la tierra que se está explotando. Entonces, como que es algo que debemos contextualizar. O sea, no es que vamos a explotar el salar y se terminó. No, ¿qué pasa alrededor de ese salar? Tanto desde el impacto ambiental como desde el impacto social, y darle el interés a la tecnología en sí misma que nosotros queremos llevar a cabo. Pero creo que muchas veces las discusiones se dan por la falta de información. O sea, es súper importante que nos podamos interiorizar en el tema, tanto del lado técnico, porque es súper necesario para llevar a cabo el proceso, como del contexto en donde está el salar y qué implica para las comunidades de donde está el salar que uno vaya a explotarlo. Entonces yo creo que cuando se abren esos espacios se puede avanzar de una manera mucho más amigable. Bueno, no sé, ¿me quedé sola o está ahí? bueno, Hola, no sé si Laura. ahí se me... Ahí está. Estábamos Ahí tratando estoy, ahí volví, se me fue el micrófono. Muchísimas Ah, gracias. La despedimos a María Laura justo en el muchas momento. gracias a Este, todos. y al resto nos vemos en la próxima. Son invitados a venir. Hasta luego.
Adiós a todos. Chao, nos vemos, hasta mañana. Chao, muchas gracias. Chao a todos. Chao, chao. Hasta mañana.